Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto, como siempre, al señor senador José Amorín Valle, de Propuesta Ballista. Senador, buen día, ¿cómo anda? Buen día, bien. Bueno, ¿bien? Bien, sí, bien. Bien, ¿son buenos Bien. días? Y bueno, el clima está mejorando, parece. Bueno. Pero bueno, nosotros venimos, el Partido Colorado, ¿no? de una muy mala votación. Peor que la de 2004 se ha encargado usted de enfatizar en ese aspecto porque dice que aquello estaba teñido, contaminado por la crisis. Sí, yo creo que es una votación muy mala, es posiblemente sea la peor que yo recuerde. Inesperada, en realidad no esperábamos una gran votación, pero no esperábamos tampoco una votación tan baja. Pero bueno, la actividad política es así. En general son muchos más los momentos complicados que los momentos de felicidad. Uno está en esto y sabe que es así. Así que ahora hay que curar las heridas propias y ajenas, las de una cantidad enorme de personas que trabajaron con muchísimo entusiasmo por algo en lo que creen y que no tuvieron el respaldo de la ciudadanía. Eso es absolutamente claro, así que vamos arriba, hay que seguir. Bien, heridas propias y ajenas. Usted ya viene arrastrando algunas, digamos, Sí, ¿no? siempre. En política siempre. En política siempre. Ahora, José, Hay si que me saber permite, curarlas rápido. ese es el secreto, superar. Mirar para adelante, siempre. De eso se trata este momento de su vida política, mirar hacia adelante. Siempre. Si me permite un comentario, usted dice, bueno, lo del Partido Colorado fue un fracaso, hay que manejarlo en esos términos, peor que lo de 2004, la peor que usted recuerde en la historia. Si me permite, valoremos las otras votaciones. Lo escuchaba al candidato presidencial Lacalle Pou decir que le sorprendió, que no le esperaba la que tiene que ver con el Frente Amplio. Y también allí deberíamos saber cuál es su consideración sobre el Partido Nacional. Bueno, el tema es que a nosotros nos condicionan las encuestas, a todos. Es decir, cuando todos vemos que las encuestas dicen que el Frente Amplio va a llegar al 44, que el Partido Nacional va a estar en 33, 34, 35 y que el Partido Colorado va a estar en tanto, cuando el resultado cambia, a uno le sorprende. Entonces, le sorprende que el Frente Amplio haya votado por encima de las expectativas, que en realidad es lo que decían las encuestas, que se equivocaron, y que el Partido Nacional vote por debajo. Ahora, en el análisis previo, los encuestadores y los politólogos explicaban por qué de la caída del Frente Amplio. Una semana y media después explican por qué el Frente Amplio se mantuvo. O sea, todas las cosas tienen explicación. Bueno. Otra vez se instala como, no digo como eje de debate, porque seguramente la gente está pensando en otras cosas, pero parece quedar una asignatura pendiente respecto a la regulación de las encuestas. Y allí ya claramente se han manifestado a favor y en contra de esa posibilidad. Bueno, yo creo que tiene que haber, en las encuestas que se publican, yo digo las encuestas que se publican, que se hacen públicas, tiene que haber algún formato para que la gente sepa qué es lo que se publica. Entonces hay 6 o 7 temas que hay que saber, a quién se le pregunta, cuáles son las preguntas, a dónde se va. Yo creo que se tiene que saber quién encarga la encuesta, es importante. Y bueno, y con eso se puede aparecer en la opinión pública, porque son formadores de opinión, no tengo la menor duda. Bien, usted pagó varias encuestas. ¿Una? Una vez, hace un tiempo. Ah, no en este tramo, por ejemplo. No, en este tramo no pagué ninguna. No estaba en condiciones de pagar encuestas. Y además tengo esa duda de las encuestas. En realidad la duda que después se nos planteó a todos. Yo tuve enormes dificultades y encontronazos con las encuestas. Sí. En Colonia, una encuesta que se publicó de Equipos Mori preguntaba, usted vota al Partido Colorado, y dentro del partido ¿quién vota? Entonces decía Daniel Bianchi, el actual diputado, y 2 más que no eran candidatos a diputados. Y no preguntaban por el otro candidato a diputado. Entonces el resultado fue: el Partido Colorado tiene el 18%, 15% de Bianchi, 3% de otros. Y bueno, obviamente el resultado después fue bien distinto. Pero porque la pregunta estaba mal hecha. Entonces, ¿mal hecha o detrás había una manipulación? No, bueno, sí, yo digo mal hecha. Fue publicada. Sí. Lo grave es que fue publicada. Cuando hablamos con la gente de Equipos Mori, que con nosotros ha aportado con seriedad y nos dijeron que esos eran los datos que le habían dado y que por eso hicieron la encuesta así. Pero por eso le preguntaba, senador, ¿usted advierte que en algún caso puede llegar a haber manejo, manipulación? De quien encarga la encuesta, seguramente. No quiero decir de los encuestadores, porque aparentemente esos son los datos que le dieron al encuestador. Ahora, cuando uno dice, el resultado es tal, tiene que poner, pregunté por tal, tal y tal, y la encuesta me la encargó fulano de tal. Entonces, cuando yo leo eso, digo, bueno, tiene un sesgo, claramente por esto, pues la pregunta está mal hecha. Pero poner el resultado solo, yo creo que tiene un efecto en la opinión pública y yo creo que, por lo pronto, las encuestadoras, hay 2 tipos de regulación: la regulación legal o por decreto y la autorregulación. En Europa se autorregulan.
el mercado, digamos. Y ellos mismos dicen, bueno, cada encuesta que publiquemos tenemos que decir estas cosas. Y lo hacen. Y si no, la encuestadora no está dentro del pool de encuestadoras que funcionan con algún respeto de la opinión pública. Se da aquello de bagres y tarariras, ¿no? Queda exacto. ¿Está en discusión el liderazgo de Pedro Bordaberry? Yo creo que en el Partido Colorado está hoy todo en discusión. En el Partido Colorado... Claro, pero usted sabe a dónde apunta la pregunta. De hecho, usted creo que lo ha insinuado en esos términos, ¿no? Que hay que revisar todo, pero sobre todo esta performance. También, digo, cuando uno tiene un resultado tan malo, todo empieza a estar en discusión. La actuación de todos, la mía, la de todos. Creo que nosotros empezamos en la 15, con los ballistas, ya un periodo de reflexión y de autocrítica fuerte. Anoche estuvimos reunidos en nuestra sede. Bueno, avisamos, vamos a hacer una reunión para que viniera el que quisiera venir. Y bueno, se arrimaron más de 100 dirigentes y militantes de Montevideo, básicamente, para empezar a conversar de estas cosas. Bueno, allí le tomó la temperatura, ¿no? Porque el político tiene que tener esa virtud. Hay una cosa interesante en la actividad política, que después de una elección donde uno pierde tan mal como perdimos nosotros, empieza a recibir cientos de mensajes de gente que quiere empezar a trabajar ya, que tiene como una especie de sana rebeldía frente a la situación. Y bueno, eso hay que encaminarla, hay que encauzarla. Bueno, usted recorrió el país y allí advirtió que el reproche venía hacia las decisiones que había tomado Pedro. Mire que vamos a ir de la crítica, digamos, al comportamiento del Partido Colorado, a la autocrítica que seguramente está haciendo también el subsector. Sí, claro. En este caso es el vallismo. Pero por eso le preguntaba, ¿usted entiende que debe haber una instancia donde se debata, se discuta, se analice partido. ¿El liderazgo? Sí, yo creo que sí, que tenemos que analizar el partido. O sea, yo creo que... Ahora, acá hay etapas en la actividad política. La primera etapa es el 30 de noviembre, que es una etapa a la que tenemos que llegar y que tenemos que pasar, que es cuando la gente va a elegir el presidente. El Partido Colorado ha tomado una decisión. Nosotros vamos a aprovechar esta recorrida que íbamos a hacer de cualquier manera por los 19 departamentos, las 19 capitales y algún lugar más, para agradecer a la gente que se esforzó, para decirle que estamos cerca de ellos, para empezar a planificar el futuro y para explicarles cuál es nuestra postura respecto al balotaje, que es, como es bien notorio, de recomendar apoyar la fórmula La Calle Pou Larrañaga. Bien, después vamos a comentar sobre ese respaldo específico. Pero usted entiende entonces que hay que salir ahora, una vez más, a recorrer el país. Sí, hay que recorrer, hay que estar cerca de la gente, hay que agradecer, hay que decirle que estamos y hay que pensar 5 años para adelante. Eso es esencial. Recuperar las banderas. Sí. Las banderas del vallismo. Las banderas del vallismo. ¿Dónde están las banderas del vallismo? ¿Usted coincide con esos analistas que dicen el vallismo se fue para el Frente Amplio? No, yo creo que, hay una cantidad de vallistas... Claro, porque si uno va a la aritmética se da cuenta que sí. Creo que hay una enorme cantidad de vallistas que votaron al Frente Amplio. Creo que hay vallistas que votaron al Partido Nacional. Creo que hay vallistas que no encontraron el espacio en el Partido Colorado donde naturalmente pertenecen. ¿Y eso es a partir, por ejemplo, de la conformación de la fórmula? Bueno, la conformación de la fórmula fue en realidad en el Partido Colorado se hizo una fórmula sectorial, una fórmula de Vamos Uruguay. Y eso tiene que ver con la imagen del partido hacia afuera. Yo creía, y lo dije desde el primer día, que era necesaria una fórmula de unidad para que el partido se mostrara unido. Cuando uno vota un partido, uno quiere votar un partido que tenga posibilidades. Y usted con su olfato político y su capacidad además en estas lides, ¿cuántos puntos advierte que podría haber recuperado el Partido Colorado? No sé, eso es decir, que hubiera pasado, hubiera pasado. Sí. Pero el partido se hubiera mostrado unido, el partido hubiera tenido, desde mi punto de vista, lo dije hace 4 meses, no estoy inventando algo después del resultado. Yo creo que era necesario. No se hizo. Yo vine acá, estuve con usted, me preguntó la misma cosa, le dije esto perjudica, pero ¿sabe qué? Ahora miramos para adelante. Y ahí fuimos y votamos, desde el vallismo, votamos todos a Germán Coutinho para dar una señal de unidad en el partido. Hicimos la gira por aquellos 4 días por los 19 departamentos para dar una señal de unidad al partido. En el Pedro Bus. En el Pedro Bus. Bueno, ¿cómo lo trataron? ¿Bien? Dice que bien, bien. No. A ver, vamos a entenderlo. La relación personal con toda la gente de Vamos Uruguay no está comprometida. No está comprometida. Es un tema de visiones políticas. Ahora, usted me decía el vallismo. Y sí, el vallismo, hay muchísimos vallistas que votan distintos partidos. Hay muchos que votan en el Frente Amplio, muchos. Y eso ha sido incapacidad nuestra. Ahí viene la crítica nuestra. Nosotros no tuvimos... Ahí viene la crítica sectorial. Claro, a nosotros mismos, a nosotros y a todos los que nos acompañaron. Que hicimos un esfuerzo fenomenal para mostrar al vallismo acá. Y bueno, algo logramos. Mantuvimos los votos de la elección pasada. Votamos 112.000 votos.
Después el resultado en cantidad de diputados no se ve reflejado, pero votamos razonablemente bien. La otra vez la lista que yo encabezaba, la lista del Senado, tuvo 118, esta vez tuvimos 112. Sumamos mucha gente nueva, armamos nuevos equipos, tenemos una base de donde arrancar, pero no fuimos capaces en esta elección y tal cual estaban dadas las cosas, de que esa gente se sintiera representada. Bueno, ¿y cuál es la estrategia ahora, Amorín? Porque uno imagina un campo de batalla con un ejército ciertamente devastado. Hay que levantar a los heridos. Bueno, eso es lo primero. A ver. Lo primero es levantar a los heridos. Sí. Lo primero es recorrer el país explicando que acá estamos, que seguimos firmes y que estamos dispuestos a dar batalla por las ideas en las que creemos, con firmeza. Y bueno, después tenemos que empezar a armar equipos que recorran el país también, equipos de gente que hable de las cosas en las que queremos. Esto no es una carrera o una batalla para una sola persona, esto es para un ejército que esté todo con un mismo objetivo y empezar a trabajar por las cosas del país. Vienen 5 años duros, vienen 5 años complicados, gane quien gane la elección. Para usted el resultado de la elección ya es un hecho. De la elección del tren, no, digo, ahora falta la campaña. En realidad las campañas modifican algunas cosas. Pero digo... favorito Vázquez. Bueno, usted es burrero, ¿no? Sí, favorito. Es un claro favorito, pero la carrera no terminó. Claro. Yo he visto perder claros favoritos. Ajá. He visto perder favoritos de 1-0-5. Pero ahora viene en la recta final con varios cuerpos de ventaja. Ahora viene ahora arrancó con una ventaja clara. Todavía no entramos en la recta final. La recta final es cuando empiece la publicidad fuerte y cuando empiecen a... Ahí se dobla el codo. Ahí sí, empieza la recta final y uno ve cómo viene cada caballo. ¿Y cómo ve? Hoy viene mejor Vázquez, no cabe la menor duda, pero carreras son carreras, hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar y la campaña siempre tiene un efecto. ¿Y dónde advierte usted las principales dificultades para el país? Bueno, yo las principales dificultades que advierto para el país es, primero, el orden económico. El país lleva ya 12 años de bonanza económica y esto no es para siempre. Es decir, en algún momento Argentina va a tener complicaciones serias, Brasil las está teniendo. Lo que producimos nosotros, que valió tanto, empieza a perder valor. Seguramente la soja ha tenido dificultades por factores que no hacen a nosotros, por el clima en Estados Unidos, que hace que la cosecha sea fenomenal. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a afectar al Uruguay. Y además, gane quien gane la elección, la composición de las cámaras es una composición compleja. Si ganara Tabaré Vázquez, es notorio que él no va a tener un fuerte poder dentro del Parlamento, porque las mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, dentro del Frente Amplio, no responden a Vázquez. ¿Usted se afilia a esa teoría de que al presidente, si resulta ser electo Tabaré Vázquez, como lo ha señalado usted como favorito en este momento, se le va a complicar por la composición de su interna? No tengo duda, no tengo la menor duda que va a tener... Y allí hay si ganara Vázquez va a tener mucho menos mando que en el gobierno anterior y con dificultades económicas mucho mayores. ¿Y le cabe entonces otro papel diferente a la oposición en esa circunstancia? Seguramente. Nosotros desde la oposición, usted sabe que lo hemos dicho siempre, desde la oposición pretendemos construir. Ajá. En definitiva, el vallismo es eso, es construcción mucho más que destrucción. Así que vamos a tener oportunidades interesantes para hacer cosas por el país y también vamos a tener oportunidades interesantes para controlar y para criticar las cosas que se hagan mal. Digo, en definitiva, nuestra tarea de opositores implica las dos cosas. O sea, si son convocados, digamos, para integrar entes estatales... Sí, creo que tenemos que ser convocados. Creo que es necesario que la oposición esté en el control de los entes estatales, creo que es saludable para la democracia. Yo recuerdo el primer periodo de Vázquez, en un periodo que Vázquez no habló con la oposición, en la que nadie controló, pasaron cosas muy feas, como el tema de Pluna, como en Antel, yo no sé si usted recuerda que en un mes removieron a los 3 directores, uno porque lo había llamado por teléfono supuestamente el hermano de Vázquez y contrató un guardaespaldas, otra porque aguantaba los concursos para que los hijos pudieran competir y ganarlos, otro porque simuló un ataque. Es decir, esas cosas, si hay uno controlando, uno que mire lo que está pasando, no ocurren. Así que eso es saludable para el país. Bien. El doctor Vázquez, si ganara, vamos a ver si ganara, tiene que llamar a la oposición. No tengo duda que si gana la calle, lo va a hacer. ¿Pero no le duelen prendas mencionar la posibilidad de tejer acuerdos en el Parlamento con el oficialismo si resulta ganador Vázquez? No tengo ninguna duda que en algunos casos lo haremos. No tengo lo haremos, duda. dice, como ballista.
como vallismo. Y como partido y como Senado, como Cámara de Diputados. Yo no tengo duda que cuando hay algunas cosas importantes para hacer, todos podemos trabajar. No tengo duda que yo voy a trabajar en el presupuesto a los efectos de que el presupuesto salga lo mejor que pueda para el país y que voy a criticar las cosas que estén mal. No tengo duda que pueda hacer acuerdos puntuales. Va a ser difícil si gana Vázquez hacer un acuerdo general, macro. ¿No? Digo, diría que es casi imposible. Pero acuerdos puntuales para bien del país en momentos complicados como se vienen, no solo yo, creo que vamos a estar todos para ayudar. Blanco sobre negro, la bancada vallista no dudaría en votar junto a la bancada del Frente Amplio si corresponde ante un caso puntual. Sin duda, sí. Si las leyes son buenas para el país, las votamos, no tengo duda. Y si podemos modificar leyes para que sean mejor, lo vamos a hacer, no tengo duda, esa fue la actitud nuestra siempre. Bien. José, vamos a volver un poco sobre la necesidad de ese Partido Colorado. Hay una visión fatalista y habla de aquella extinción posible. No, yo creo que no. Yo creo que si trabajamos bien, si hacemos las cosas bien. A ver, si hay partidos que se terminan en el mundo. Yo creo que el Partido Colorado no está en esa situación. Yo creo que pero está, a ver, para hablar en términos médicos, ¿en qué estado está? ¿En el CTI? No, tampoco todavía. Yo creo que tenemos que trabajar mucho, creo que tenemos que ser conscientes de que el Partido Colorado hace 3 elecciones que viene saliendo tercero. Creo que tuvimos un repunte interesante en la elección pasada que nos hizo ver a todos con una expectativa distinta cómo venía el futuro. Bueno, esta elección nos puso de vuelta. Bueno, ustedes cuidadosos, sí. Si el Partido Colorado no tiene 2 corrientes fuertes, por lo menos, y es lo que todos tienen que entender dentro del partido, que es necesario que hayan 2 corrientes fuertes, que no tiene que prevalecer una sobre la otra, que no es necesario hacer desaparecer a una para que quede una sola. Si no tiene 2 corrientes fuertes, el partido no crece. Y esa es la tarea que tenemos que tener todos, nosotros vallistas y también la gente de Vamos Uruguay. Hacer crecer cada uno a su corriente para que el partido crezca. Abrir. Sin duda, abrir. En términos futbolísticos, abrir la... Sí. Y si aparece, que aparezca, bienvenida. Usted es cuidadoso con el uso de las palabras y dijo, Bordaberry fue una ilusión interesante. Sí, claro. A ver, cuando Pedro termina el ministerio y es candidato a intendente, fue una ilusión interesante. Digo, y realmente nos ilusionamos todos. Y en el año 2009 como candidato fue un candidato interesante, el partido estaba muy mal y vota el 17%. Y bueno, en esta elección el resultado fue mucho peor. ¿Usted conoce la acepción de la palabra ilusión? No, ilusión quise decir como que nos ilusionamos todos. Todos dijimos, esto es una cosa que ilusiona al partido y ilusionó a mucha gente. No una pompa. No, yo creo que Bordaberry es sólido. Yo creo que ha estado ya bastante tiempo en el escenario nacional, creo que tiene solidez, creo que es muy trabajador y bueno, creo que como todos comete errores, algunos de los cuales fueron importantes en esta campaña, pero creo que es sólido y creo que sería, que si sigue al frente de Vamos Uruguay, creo que le puede dar fuerza al sector para que siga creciendo y nosotros haremos un enorme esfuerzo para que el vallismo siga creciendo y surgirán otros actores. Desde la oposición a veces no es tan fácil formar liderazgos, pero tampoco es imposible. Así que yo creo que tenemos que abrir espacio para que surjan otros actores en otras corrientes dentro del partido. Está bien. Muchas veces estas circunstancias internas dejan también ánimos muy crispados. De hecho, se ha señalado la necesidad de reivindicar aquello de que el Partido Colorado es un partido de hombres libres antes de empezar a juzgar y a criticar al otro porque no piensa igual o porque no estuvo en la misma corriente. Por eso le pregunto, en esta circunstancia de cara ahora al balotaje, hay personas calificadas en el Partido Colorado que claramente han manifestado su intención de votar a Tabaré Vázquez. Está bien. O sea, yo creo que es mejor candidato y es mejor para el país la calle Paula Rañaga, la fórmula de la calle Paula Rañaga, que la fórmula Vázquez-Sendic. Y voy a recorrer el país diciendo que creo que eso es así y que al país le haría bien un cambio. Yo creo que le hace bien un cambio en seguridad y notoriamente Tabaré Vázquez va a seguir con el mismo equipo, le hace bien un cambio en educación, le hace bien un cambio en impuestos. Usted sabe que yo estoy con ese tema del IRPF. Machacando. Desde el principio. Ese tema del IRPF, por ejemplo, porque ahora hay necesidad de contemplar posturas muy fuertes del Partido Colorado para que el Partido Nacional, si accede al gobierno, también lo tenga como anclaje. ¿Tiene expectativas sobre eso? Sí, yo tengo expectativas no de terminarlo en este periodo de gobierno ya, porque el Partido Nacional tiene una posición distinta a la nuestra, pero sí de ir subiendo
en forma importante el impuesto el mínimo no imponible. Es algo que está claramente determinado como imposible por parte del Partido Nacional. Bueno, el Partido Nacional ya lo ha dicho, yo creo que es posible, pero bueno, en este acuerdo que hicimos, le dijimos, bueno, queremos que suba en forma importante el mínimo no imponible, en la medida que la economía lo permita, y que aumenten las deducciones para que sea un impuesto un poquito más justo, un impuesto que castiga al que trabaja, que es negativo, pero que sea un poquito más justo. Bueno, de aquel elenco que ustedes integraron... Te quiero decir otra cosa, sí, ahí venía la adelante. pregunta. Hay colorados que no van a votar a la calle Pou. Sí. Bueno, yo recomiendo, yo creo que es lo mejor. Ahora, es obvio que la gente es libre de hacer lo que quiera, y cada cual votará el que le parece. Y yo no me voy a enojar con un colorado porque no siga mi recomendación, porque sería necio, porque la gente piensa por sí mismo, por suerte. La gente es libre, la gente cambia de un lado para el otro con bastante facilidad, de acuerdo a su entender. Así que yo digo, para el país es mejor esto, pero ustedes naturalmente hacen lo que su voluntad les indique y no me enojo porque hagan una cosa distinta a la que No se enoja, no se enoja con Costa, con Saindestad, con Zeta, ni con ninguno de ellos, que hagan lo que les parezca. Cada cual actúa y vota pensando en el bien del país, no tengo la menor duda. Bien. Yo creo que el bien del país es este, ellos capaz que en este caso discrepamos, en otros tantos coincidimos. Bueno, hay que renovar al Partido Colorado, según todos entienden como la única salida, ampliar, como dice ustedes, ensanchar la base. ¿Fernando Amado es, digamos, una referencia en ese sentido? Bueno, yo creo que sí, que puede ser una referencia importante. Bueno, tendrá que ver qué camino sigue. Tendrá que seguir donde está. ¿Han mantenido conversaciones usted y Amado? Bueno, yo ayer me senté al lado, anteayer, cuando tuvo la fórmula, anteayer, se sentó al lado mío. O sea, coincidí en estar sentado al lado mío. ¿La coincidencia física puede trasladarse luego a otros aspectos? Yo creo que no. A ver, yo creo que Fernando Amado es un joven muy valioso y yo creo que él en su momento tendrá que tomar decisiones, pero me parece que una decisión muy interesante para él sería abrir su propio camino. Me parece que está bien, me parece que... Despegarse en este momento de Vamos Uruguay. Bueno, digo, o tendrá que seguir con Vamos Uruguay o abrir su propio camino. Nosotros no estamos pensando en este momento en pases, en decir venite con nosotros. Me parece que al partido le va a ser mucho mejor si Fernando no sigue en Vamos Uruguay, que abra su camino, que camine por su sendero, que intente formar un sector vallista parecido al nuestro, pero con algunas diferencias, pero caminar en paralelo todos. Está bien, Pepe, muchas gracias por estos minutos. Yo no apoyo al herrerismo, ha dicho usted, porque el otro día apareció este señor con la pancarta, ¿no? Claro, nosotros los colorados tenemos que optar entre dos fórmulas. Sí, claro, pero ahí viene ese punto. Sí. Vallista no vota herrerista, ese eslogan, usted lo defiende. No, bueno, yo no soy herrerista, notoriamente. Bueno, claro. No soy herrerista, yo soy vallista y tenemos diferencias claras. Pero una cosa es no ser y otra cosa es no votar. Y tenemos diferencias claras con el herrerismo. Ahora, yo tengo que optar entre dos fórmulas. Una fórmula que es Vázquez-Sendic y otra fórmula que es la calle Pou Larrañaga. Bueno, entre esas dos, a mí me parece mejor para el país la calle Pou Larrañaga. ¿Por qué? Porque tenemos algunas cosas en común, porque defendemos algunas cosas básicas. Yo veo, y lo quiero decir claramente en el Frente Amplio, algunas luces amarillas para el sistema republicano y para el sistema democrático. Usted dice que no es garantía, por ejemplo, del respeto a la Constitución. Yo creo que hay gente, no todos, pero creo que hay gente y grupos importantes en el Frente Amplio que no creen en la República, que atacan a la Suprema Corte de Justicia, que pretenden que la Suprema Corte de Justicia sea un apéndice del sistema político, y eso es enormemente peligroso. Lucía Topolansky pretendía reformar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia dependiera del poder político. Pablo Álvarez salió a decir ayer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia antes tenían que ir a audiencia pública para que la gente juzgara a ver si servían o no servían. Ese tipo de cosas que atacan sin duda al sistema republicano, al sistema que nos da garantías a usted y a mí de vivir democráticamente y de tener los derechos nuestros resguardados, ese tipo de cosas son las que a mí me preocupan del Frente Amplio y por eso, básicamente por eso, es que yo apoyo una fórmula que me da garantías de que eso no va a ocurrir. Amorín, permítame, y esto sí que va a dar para mucho más adelante, en todo caso, para hablarlo mucho más en profundidad. Pero también decía Topolansky el otro día aquí, muchas veces decisiones tan importantes para la República, de tanta envergadura, dependen de la conformación de la Corte circunstancial. A veces el cambio nominal hace que se modifique toda una estructura legislativa. Sí,
Y es así. Así es el sistema democrático republicano. Hay que defenderlo en esos términos. Hay que defender, no hay que modificar nada, no hay que revisar nada. La Suprema Corte de Justicia tiene que ser independiente, absolutamente independiente. Y cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia tiene que ser independiente. Y si cambia uno por otro, no tienen por qué pensar igual. Bien. Ese es el sistema de compensación, de equilibrios, de balances que tiene que tener la democracia. Cosa que Lucía Topolansky muchas veces no entiende. Por eso es que ella quería que el ejército tuviera una banderita del Frente Amplio, que por lo menos la tercera parte de los oficiales y la mitad de la tropa fueran frentistas. Ese tipo de cosas, para los que creemos en la democracia, para los que creemos en la República, para los que creemos en el Estado de Derecho, nos chocan. Muchas gracias. Gracias. José Amorín Valle estuvo con nosotros, senador del Partido Colorado de Ballistas de Ley. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Siempre. De eso se trata este momento de su vida política, mirar hacia adelante. Siempre. Si me permite un comentario, usted dice, bueno, lo del Partido Colorado fue un fracaso, hay que manejarlo en esos términos, peor que lo de 2004, la peor que usted recuerde en la historia. Si me permite, valoremos las otras votaciones. Lo escuchaba al candidato presidencial Lacalle Pou decir que le sorprendió, que no le esperaba la que tiene que ver con el Frente Amplio. Y también allí deberíamos saber cuál es su consideración sobre el Partido Nacional. Bueno, el tema es que a nosotros nos condicionan las encuestas, a todos. Es decir, cuando todos vemos que las encuestas dicen que el Frente Amplio va a llegar al 44, que el Partido Nacional va a estar en 33, 34, 35, y que el Partido... Posibilidad. Bueno, yo creo que tiene que haber, en las encuestas que se publican, yo digo las encuestas que se publican, que se hacen públicas, tiene que haber algún formato para que la gente sepa qué es lo que se publica. Entonces hay 6 o 7 temas que hay que saber, a quién se le pregunta, cuáles son las preguntas, a dónde se va. Yo creo que se tiene que saber quién encarga la encuesta, es importante. Y bueno, y con eso se puede aparecer en la opinión pública, porque son formadores de opinión, no tengo la menor duda. Bien, usted pagó varias encuestas. ¿Una? Una vez, hace un tiempo. Ah, no en este tramo, por ejemplo. No, en este tramo no pagué ninguna. No estaba en condiciones de pagar encuestas. Y además tengo esa duda de las encuestas. En realidad la duda que después se nos planteó a todos. Yo gran votación, pero no esperábamos tampoco una votación tan baja. Pero bueno, la actividad política es así. En general son muchos más los momentos complicados que los momentos de felicidad. Uno está en esto y sabe que es así. Así que ahora hay que curar las heridas propias y ajenas, las de una cantidad enorme de personas que trabajaron con muchísimo entusiasmo por algo en lo que creen y que no tuvieron el respaldo de la ciudadanía. Eso es absolutamente claro, así que vamos arriba, hay que seguir. Bien, heridas propias y ajenas. Usted ya viene arrastrando algunas, digamos. Sí, ¿no? siempre. En política siempre. En política siempre. Ahora, José, hay que saber curarlas rápido. Ese es el secreto, superar. Mirar para adelante. Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto, como siempre, al señor senador José Amorín Valle de Propuesta Ballista. Senador, buen día, ¿cómo anda? Buen día, bien. Bueno, ¿bien? Bien, sí, bien. Bien, ¿son buenos días? Y bueno, el clima está mejorando, parece. Bueno. Pero, bueno, nosotros venimos, el Partido Colorado, ¿no? de una muy mala votación. Peor que la de 2004, se ha encargado usted de enfatizar en ese aspecto porque dice que aquello estaba teñido, contaminado por la crisis. Sí, yo creo que es una votación muy mala, posiblemente sea la peor que yo recuerde. Inesperada, en realidad no esperábamos una que iba a estar en tanto. Cuando el resultado cambia, a uno le sorprende. Entonces, le sorprende que el Frente Amplio haya votado por encima de las expectativas, que en realidad es lo que decían las encuestas, que se equivocaron, y que el Partido Nacional vote por debajo. Ahora, en el análisis previo, los encuestadores y los politólogos explicaban por qué de la caída del Frente Amplio. Una semana y media después explican por qué el Frente Amplio se mantuvo. O sea, todas las cosas tienen explicación. Bueno. Otra vez se instala como, no digo como eje de debate, porque seguramente la gente está pensando en otras cosas, pero parece quedar una asignatura pendiente respecto a la regulación de las encuestas. Y allí ya claramente se han manifestado a favor y en contra de esa